Buenos días familia. Qué gusto verlos de nuevo. Damos gracias a Dios por este día. Sé que nadie levantó la mano, pero si todavía no te aprendes mi nombre, soy Julio Díaz, uno de los dos pastores junto con Eli Cázares aquí en Doxa Iglesia Cristiana, y les doy la más cordial bienvenida. Espero que se sientan cómodos, que se sientan como en casa, pero que aprovechemos este tiempo poniendo atención para lo que vamos a ver el día de hoy, y que la palabra del Señor sea de ánimo, de consuelo, de exhortación, pero también de confrontación para nosotros. Seguimos con nuestra serie de Adviento. Y antes pensemos, ¿por qué celebramos Navidad? Cada año tomamos algunas semanas para hablar del tema de Adviento y de la Navidad, porque la Navidad es mucho más que un árbol, que aquí tenemos 4. Es mucho más que regalos, mucho más que un buen tiempo con la familia y mucho más que una comida bien hecha. Ya algunos estamos esperando ahí la comida de la abuelita o de esa tía que prepara muy rico. Pero incluso para otros la Navidad es controversial e incluso pagana. Algunos cristianos la celebran, otros no. Otros dicen que es bueno, otros dicen que es malo. Y déjame recordar algo de lo que se mencionó ya desde la semana pasada y ampliar un par de cosas de manera muy breve. Si tú no eres cristiano, esto te va a ayudar a entender por qué celebramos Navidad, por qué celebramos esto y por qué es importante también para nosotros. La celebración de la Navidad no es un aspecto cronológico, sino teológico. Tenemos que verlo de esta forma, es decir, que no celebramos la fecha, sino el hecho. El evento en el que Dios mismo se encarnó y vino a llevarnos a donde nunca hubiéramos podido llegar, porque para empezar no podíamos y ni siquiera queríamos. Es decir, nos lleva a su misma presencia. Es por esa razón que esta fecha es importante para nosotros. Es una tradición que decidimos celebrar porque nos prepara y nos enseña más sobre el Señor Jesucristo, y tampoco, si no la realizamos, pues no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Sin embargo, desde en la predicación pasada se mencionaba este aspecto de Adviento. ¿Qué es el Adviento y por qué celebramos entonces Navidad? Adviento proviene del latín adventus, que significa venida o llegada. Y como vimos en un contexto, y como más bien vivimos en un contexto cultural católico romano, de primera mano podemos pensar que esta es una celebración precisamente católica romana. Pero también es una tradición protestante que marca el inicio de lo que conocemos como año litúrgico. Es decir, el calendario litúrgico busca organizar el año para celebrar los eventos más importantes de la vida de Jesús y su iglesia, los cuales son su nacimiento, su muerte, su resurrección y el nacimiento de la iglesia, el Pentecostés. Obviamente el año litúrgico no es bíblico, hay que aclarar eso, por lo que la celebración de esto no es un mandato. El Adviento es el tiempo de espera y preparación para la Navidad. Y lo hacemos porque queremos tomar cualquier oportunidad para predicar del Evangelio. Aprovechamos la oportunidad de hacerlo en estas fechas donde de alguna forma los ojos del mundo están pensando en esto. ¿Qué es la Navidad? El nacimiento de Jesús. Están pensando en este acontecimiento y por lo tanto aprovechamos esta oportunidad para predicar del Evangelio. Y nosotros hemos decidido aprovecharlo, utilizar estas fechas, porque es el evento muy importante que finalmente tiene que ser dirigido y tiene que llevarnos al Evangelio. Nos recuerda de ese Evangelio, como lo dice Pablo en Filipenses 2, que Dios se humilló al venir a hacerse hombre y también se encarnó
y vino a vivir entre nosotros. Nació pobremente y murió humillado y cruelmente. Por lo que no debemos únicamente enfocarnos en su nacimiento, sino en la totalidad del Evangelio. La mayoría de las personas tenemos o teníamos un concepto equivocado sobre la Navidad. Comentábamos ahí en la clase de hace rato que incluso yo cuando era niño, a mí la Navidad y diciembre no me gustaba, me molestaba en estas épocas. Porque para muchos la Navidad, algunos es simplemente que nació el niñito Dios, como le dicen, ¿no? Que trae regalos, trae luces, fiestas, celebración, unión familiar. O ya sabes, algunas familias se unen nada más para echar la discusión sobre la herencia y los terrenos, de quién se los va a querer quedar, ¿no? La celebración al niñito Dios, que lo colocan en un pesebre súper limpio, con animalitos súper limpios, con la llegada de 3 reyes magos que ni eran reyes ni eran 3 y ni llegaron cuando era un bebé el Señor Jesucristo. Seguramente tenía ahí poco más de 1 año de haber nacido. Pero en realidad el tiempo de Navidad es una enseñanza dura y difícil, en la que hubo muchas muertes y eventos sumamente complicados, sobre todo para los padres de Jesús. Todo esto dentro de un contexto del evento más importante a nivel histórico y espiritual, porque es de dimensiones trascendentales, el Dios hecho hombre. Por lo que estas semanas, comenzando desde la semana pasada, estamos entendiendo cuál es el verdadero significado de la Navidad. No celebramos regalos ni una temporada que es grata, aunque muchos sí reciben regalos y es una temporada agradable. Tampoco celebramos el hecho de que el aguinaldo te rescatará de tus deudas, que claro, el aguinaldo seguramente a muchos les ayudó a salir de algunas deudas o simplemente su aguinaldo fue o va a ser la bolsita de dulces, ¿no? Pero bueno. Tampoco celebramos a la familia, aunque es un buen momento para pasar en familia. Todas estas cosas son algo extra, es un plus, cuando aprendemos a reconocer que el regalo más grande vino a nosotros hace aproximadamente 2000 años. Y la semana pasada, Sergio nos hablaba del tiempo de la paz, que me parece que está atrás de mí, donde se mencionó cómo el pueblo de Israel a lo largo de su historia tuvo estos momentos breves de alguna forma de paz. Y cómo actualmente a nivel de la sociedad y a nivel también individual nos encontramos perturbados. Y que aún los creyentes pasamos por momentos sumamente difíciles, por lo que únicamente el Señor nos puede dar verdaderamente paz. Y en el texto vimos el anuncio del nacimiento de Jesús a María y cómo este mensaje había perturbado también a María. Las cosas parecían salirse un poco de control. Las circunstancias que veíamos parecían traer muchas cosas excepto paz. Pero al final del texto de la semana pasada se vio que a pesar de que las cosas no parecían tener sentido y que no le estaban saliendo las cosas a María y a José como seguramente lo habían planeado, María responde de una manera sumamente asombrosa, que está ahí en el versículo 38 de Lucas 1, que dice: aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Si verdaderamente entendemos el Evangelio y creemos que las cosas que nos suceden, sean buenas o malas, están bajo el control de Dios, porque Dios tiene un propósito, aunque a veces no entendamos de entrada que el propósito, que no nos agrade, entonces podemos decir como María: hágase conmigo conforme a tu palabra. Acompáñenme a orar. Amado Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Alabado seas, Señor. Tú eres maravilloso y poderoso. Y solo por ti es que estamos reunidos aquí en esta mañana.
Señor, ayúdanos a entender más de tu palabra. Ayúdanos a comprender que este es un tiempo en que debemos de enfocarnos en ti, en que debemos conocer más del Evangelio, las buenas nuevas, Señor, y de compartirlas al mundo. Padre, no dejemos pasar esta oportunidad donde el mundo de alguna forma está sensible y está buscando a ese Dios creador. Gracias, Padre, por este tiempo. Cristo Jesús. Amén. Y vamos a encender, antes de leer nuestro pasaje, la segunda velita para nuestro tema del día de hoy, que es la esperanza. Vamos a leer Lucas 1, versículos 46 al 56. Por favor, abran sus Biblias. Espero que hayas traído Biblia. De todos modos, va a aparecer en la pantalla. Acompáñame en la lectura con la vista. Dice así: Entonces María dijo: Mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva, pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. Porque grandes cosas me ha hecho el poderoso, y santo es su nombre. Y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. A los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Ha ayudado a Israel, su siervo, para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María se quedó con Elizabeth como 3 meses y después regresó a su casa. Y el título del sermón es La esperanza que debemos tener. La esperanza que debemos tener. Y el día de hoy veremos nuestro pasaje nuevamente de manera temática. ¿Qué es la esperanza? En nuestro diccionario de la Real Academia Española nos dice que es el estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. Y me pareció interesante que entre estas definiciones que se encuentra ahí en el diccionario, está una, va a aparecer en su pantalla, que dice: en el cristianismo, virtud teologal por la que se espera que Dios otorgue los bienes que ha prometido. Por lo que, de alguna forma, la palabra esperanza viene de esperar. Aunque de manera general, en la Escritura, es decir, en toda la Biblia, la esperanza remarca el deseo y la expectación, ahí está el esperar, de un bien, sea terrenal o celestial. Todo ser humano, no importa de qué religión sea o ya sea que no profese ninguna religión, tiene esperanza en alguien o en algo. Todos, absolutamente todos, tenemos esperanza en alguien o en algo. Nacimos con esa parte en nuestro ser, es una parte inherente en nuestro ser, anhelando y esperando algo. Y es muy parecido a la paz. Todo el mundo la busca, todos la deseamos. De una u otra forma, al igual que la paz, vivimos nuestras vidas con alguna esperanza. Piensa en esto. El hecho de que estés hoy mismo aquí y te hayas despertado más temprano que la mayoría de las personas en domingo es por alguna razón. Y la razón es porque tienes la esperanza puesta en alguien o en algo de recibir algo o de aprender algo. Estás esperando algo. Incluso si viniste aquí porque te obligaron, tienes la esperanza o esperas, ay, ya voy a tener que ir, ya, para que me deje de molestar, ¿no? Las personas que te invitaron ya están satisfechas y tú, ay, ojalá ya, que no me estén molestando, ¿no? Estás esperando eso. Que no te vuelvan a pedir que vengas, tal vez, ¿no? O en esta ciudad, en las mañanas tan complicadas, esperas no llegar a tu trabajo o en la escuela o a la escuela. O esperas
que no te asalten por ahí, ¿no? Y lo mismo a lo largo de los días. Nuestras motivaciones diarias tienen una razón de ser. ¿Por qué vas a trabajar 5 o 6 días a la semana? ¿Por qué te paras 5, 6 de la mañana para salir a trabajar? ¿Por qué sigues estudiando para los que están en la escuela? ¿Cuál es tu esperanza que tienes al terminar tus estudios? ¿Qué es lo que nos motiva a levantarnos todos los días? ¿Qué es lo que nos motiva todos los días para hacer lo que hacemos? Por ejemplo, el día de hoy yo espero que esta predicación pueda ser muy clara y que podamos comprender y poner en práctica la palabra del Señor posteriormente. Que Dios pueda hablarnos a todos. Y ya por lo menos lo que espero, ya de perdida, que no te vayas a quedar dormido ahí a media predicación, medio sermón, que pongas atención. Eso espero también. Y por medio de este texto quiero que podamos ver que María, nuestro personaje, en esta historia también tenía una esperanza. Y no era cualquier esperanza. No era una esperanza temporal o pasajera. Era una esperanza que podía a lo mejor ver afectada todas sus circunstancias. Era la esperanza puesta en el Salvador del mundo. Aquel que pronto habría de venir y dar esperanza a millones de personas, entre las cuales estamos tú y yo, aquí gracias al Señor Jesucristo. Y esta esperanza no solo estaba en María, sino también en su pariente Elizabeth. Mira lo que los versículos anteriores a lo que leímos nos dicen ahí en Lucas 1:39 al 45, para entender un poquito más el contexto. Dice lo siguiente: en esos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, porque me ha acontecido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí, porque apenas la voz de su saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. Donde para mí por lo menos resaltan dos cosas. Pueden estar presentes algunas otras cosas en esta pequeña sección, pero veamos, fíjense en el versículo 42, dice: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Está admirada Elizabeth y le da una bendición a María. Y en el versículo 45 le dice: bienaventurada, ya que María es bendita no solo debido a su privilegio de ser la madre del Mesías, sino también por causa de su fe en creer que se cumpliría lo que le fue dicho de parte del Señor. Y después de las palabras de Elizabeth, María comienza a hablar de esta esperanza que estaba ocurriendo en Elizabeth, pero sobre todo en ella con la llegada de su hijo. Y comienza con un agradecimiento por lo que Dios estaba haciendo por medio de ella. Entonces María dijo: mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva. Pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. ¿Qué es lo más obvio que se presenta en esta parte? Es que María comienza adorando y agradeciendo a Dios por lo que Él es y ha hecho en la vida de su sierva. Pudimos ver que de acuerdo al texto que leímos hace unos minutos, habían pasado algunos días desde que el ángel se había aparecido a María. Se estima que ese viaje de María a ver a su parienta le llevó entre unos 4 y 7 días, porque no se sabe específicamente a qué lugar iba. Y ahora ella
no en una actitud de miedo o incertidumbre, sino feliz y confiada. Y después de escuchar las palabras que su pariente Elizabeth le dijo, comienza a exaltar al Señor y a decir, ¿no? Mi alma otra vez engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Ahora no vemos a María perturbada o temerosa, sino todo lo contrario, se encuentra gozosa, se encuentra alegre, confiada. La adoración de María es desde su interior, ya que se menciona su alma y o espíritu en el texto. La razón de su gozo era Dios. Un gozo que surge desde el interior y no propiamente porque está embarazada, mucho menos en las circunstancias, sino en Dios. Su espíritu se regocija en Dios porque Él es su Salvador. Nadie más lo es, solo el Señor. No se regocija porque ella era lo suficientemente buena para soportar la responsabilidad que se le había otorgado, o porque estuviera entendiendo por completo lo que estaba por suceder. Estaba confusa de alguna forma, pero tenía confianza en medio de esa confusión, sino porque Dios estaba con ella y esa era la razón por la cual ella podía tener gozo y podía adorar, porque su esperanza estaba segura en Dios. Y esto, si observas un poco más, es el cumplimiento de lo que días anteriores le había dicho el ángel a Zacarías. En el versículo 14 dice, porque tendrá gozo y alegría, y ahora María tiene gozo y alegría. Ella será honrada desde ahora por todas las generaciones, no porque sea especial. De hecho, dice de sí misma, ¿qué dice de sí misma? La humilde condición de esta su sierva, sino más bien porque es un tipo de modelo y representante de lo que significa experimentar la gracia y misericordia de Dios. Dios no le debe nada, mientras que ella lo ha recibido absolutamente todo de parte de Él. Gracia y misericordia de Dios. Y si no la estás experimentando, deberíamos preguntarnos por qué. Si Dios lo ha dado absolutamente todo, ¿por qué no eres capaz de experimentar gracia y misericordia? No sé cuál sea tu reacción al momento de enfrentarte a problemas comunes, a problemas cotidianos o grandes problemas. O a veces puedes decir que viene un problema tras otro, y le dices, Señor, dame chance, ¿no? Mejor un respirito de unos 3 meses, que no sean tan seguidos. O sea, sí los recibo, pero no tan seguido, ¿no? ¿Cómo reaccionamos? Pues generalmente, por lo menos yo muchas veces reacciono de forma incorrecta a estas situaciones difíciles. Tratamos de buscar culpables o nos desanimamos por las situaciones que suceden a nuestro alrededor. Y en este buscar culpables seguramente podemos encontrar por ahí a uno, ¿no? Bueno, se lo estamos imponiendo. No es que sea otro el culpable, sino más bien buscamos esa forma de librarnos, ¿no? Esto como Adán. Ay, Señor, es que la mujer que tú me diste, ¿no? Y la mujer, ay, pues la serpiente, ¿no? Y ya la serpiente ya se hubiera podido, ay, la lechuga que comí, ¿no? Entonces, siempre estamos buscando eso, no reaccionamos de manera positiva. Pero el ejemplo que nos pone María es de admirar. Ella estaba pasando por una situación difícil, por una situación en la que su vida no solo aparentemente se había salido de control, sino que su propia vida corría peligro. Y en lugar de tomar la opción de enojarse, de entristecerse, de tirar culpas o incluso de decir, ¿y por qué yo? En un sentido de queja, decidió alabar al Señor y darle la gloria por lo que ella estaba pasando. Así que cambiemos ese ¿y por qué yo? A un ¿y por qué no? ¿Por qué no?
cuánto nos hace falta aprender de esta mujer llena de fe. Ella entiende que el Señor Dios decidió escogerla, incluso en medio de su imperfección. Imperfección que ella no tiene temor de admitir. Como ya lo dije, no es especial en un sentido de que Dios vio algo mucho mejor en María que en otras mujeres. Mira conmigo el versículo 48. Porque ha mirado la humilde condición de su sierva, pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. Hay otra en la versión Reina Valera que seguramente traes, nos dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva. María no esconde su condición, así como nosotros no deberíamos de esconder nuestra condición también. Y aún con la duda de si María fue la responsable o que sus méritos lograron que ella se ganara el favor de Dios, una vez más nos dice esto el versículo 49. Porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. Dios, el poderoso, fue el que lo hizo. Él actuó en mí, no fui yo. No fueron mis obras, no fui mi perfección, porque no había perfección. María era una mujer común. María no era inmaculada, no estaba completamente limpia y sin pecado, como se dice. No es mediadora con el mediador. Aún así, ella fue usada por el Señor para su propósito eterno, simplemente por su misericordia y su gracia. La promesa del Mesías que María y toda la nación de Israel estaban esperando estaba por cumplirse. La esperanza que por cientos y cientos de años el pueblo anhelaba estaba a punto de llegar. No fue algo que estuvieran esperando por un poquito de tiempo, unos 5 o 10 años, no. Tenía mucho tiempo que estaban esperando este momento. Habían pasado siglos en los cuales los israelitas estaban, y aún el día de hoy muchos siguen lamentablemente esperando, creyendo que el Mesías aún no ha llegado. Porque el que llegó hace 2000 años no era lo que esperaban y no vino de forma que ellos querían que viniera. Pero María sí creyó en Dios y en las palabras que el ángel le había traído. Por esa razón es que la reacción de María a esta esperanza que se había cumplido era muy obvia. Era de alegría, era de paz, era de gozo, de mucha emoción, y no solo de María, sino también de Elizabeth. Piensa de nuevo un momento conmigo. ¿De qué forma reaccionarías al enterarte que algo que estuviste esperando por mucho tiempo, por fin se cumple? Por fin se cumplió. Ese trabajo anhelado por el que te has esforzado y en ocasiones tenido que esperar, llegó. Esa enfermedad que costó dinero o está costando dinero o costó esfuerzo, preocupaciones, cambios y mucha paciencia, donde hubo una ocasión donde el médico te dijo, ya no hay más citas, ya te encuentras bien. ¿Cómo reaccionarías a eso? O cuando la persona que tanto te gustaba por fin te dijo que sí y que también quería iniciar una relación contigo. ¿Cuál fue tu reacción? ¿Fue de indiferencia o de mucha emoción? Ahora, imagínense a María lo que esto significaba para ella, aunque no lo entendiera a la perfección. Pero la esperanza que ella tenía se comenzaba a ver visiblemente y poco a poco ya se estaba materializando de alguna manera. Después de esto podemos ver cómo comienza a darnos unas clases de Antiguo Testamento. Esto nos muestra que María conocía muy bien la historia de Israel, en el que explica la razón por la cual estaba tan emocionada. Versículo 50. Y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Estas palabras que María pronunció son palabras que ya el salmista David había dado ahí en los Salmos. Leamos Salmo 103, 17. Pero la misericordia del Señor es desde la eternidad
hasta la eternidad para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos. Estas generaciones de las que habla María comienzan desde Génesis, pasan por Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, y continúan con cada generación del pueblo de Israel, hasta llegar a donde ella estaba en ese momento. Y eso solo era el comienzo, porque estas generaciones no terminan con María, no termina ahí la historia. Lo hermoso de esto es que tú y yo somos parte de esa misericordia y de esas generaciones que reciben la misericordia de Dios. Este Dios de misericordia, este Dios de amor y gracia hacia su más grande, es su más grande muestra de amor y misericordia para la humanidad. Dio a su propio Hijo. Dios dio a su propio Hijo. Y pudimos ver también esas grandes proezas, ¿no? No solo abriendo los mares y trayendo plagas a sus enemigos, sino enviando a su Hijo a vivir en medio de su creación. Imagínate el Dios Todopoderoso, el creador del universo, de las cosas microscópicas a lo macroscópico, a lo grande, las grandes estrellas, haciéndose hombre, caminando entre el polvo, siendo dependiente de una mujer. Y creemos eso. María sabía de lo que estaba hablando porque ella conocía la Escritura y lo podemos corroborar con todo lo que está diciendo. Mira lo que dice el versículo 51. Ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. ¿Alguien de aquí ha leído últimamente todo el Antiguo Testamento, recientemente o en este año? Porque esto que estamos leyendo es un resumen de lo que Dios hizo por el pueblo de Israel, una y otra vez registrado en el Antiguo Testamento. Su poder siempre estuvo actuando con los israelitas por medio de todas las maravillas que hacía. Él siempre cuidó a su pueblo. Por medio de las plagas, abriendo el mar rojo, dándole alimento en el desierto, cubriéndolos con una columna de fuego por las noches y una nube en el día para guiar su camino, para que no tuvieran ni frío ni calor. E incluso utilizando a pueblos que no conocían para que su pueblo se volteara a verlo. ¿Te imaginas este Dios tan grande en el cual María tiene puesta su esperanza? No es cualquier Dios, es un Dios que estaba al pendiente de su pueblo. Un Dios que ama a sus hijos y que tiene cuidado de ellos. Un Dios que hizo proezas con su brazo poderoso y que las sigue haciendo. Sigue al pendiente, nos ama porque somos sus hijos y cuida de nosotros. Versículo 52. Ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. A los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. María conocía muy bien a quien estaba adorando. Ella sabía a quién estaba exaltando, porque había estado con ella y seguía estando con ella en todo momento. Tú y yo conocemos también al Dios que adoramos. Conocemos al igual que María al Dios en quien tenemos puesta nuestra esperanza, en el cual confiamos, al cual le cantamos hace unos instantes, al que le servimos, por el cual venimos cada 8 días, al cual oramos y decimos amar. ¿Lo conocemos también? La razón por la cual María tenía una esperanza firme era porque conocía muy bien a Dios. Te pregunto, ¿quieres tener una esperanza firme? Necesitas conocer a Dios. Necesitas saber a quién estás adorando y por qué razón lo estás haciendo. La alabanza de María es la expresión de su fe en Dios, de su amor por Él y de su profunda comprensión de las Escrituras porque conocía a Dios. Versículo 54. Ha ayudado a Israel, su siervo, para recuerdos de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham
y a su descendencia para siempre. María se quedó con Elizabeth como 3 meses y después regresó a su casa. Y ahora María comienza a hablar de los patriarcas, de su pueblo, y comienza a hablar de las promesas que Dios le hizo a Abraham. Lo podemos ver ahí en Génesis 12 y después Génesis 17, en donde Dios le promete a Abraham engrandecerlo y bendecirlo con el fin de que su descendencia sea de bendición para todas las naciones. Y Dios le promete que de su descendencia provendría el Mesías, aquel que sería la bendición que las naciones recibirían y por medio de la cual gentiles y judíos serían parte de la gran familia de Dios. Y esa era la esperanza que Abraham tenía. Él, al igual que María, tenían una esperanza. El Cristo que vendría y sería bendición para todas las naciones. En Él estaba depositada su esperanza. Esta era la promesa por la que María exaltaba el nombre de Dios. Una promesa que daba esperanza no solo a ella, sino a Abraham, Isaac y Jacob y a toda la descendencia de ellos. A todos aquellos hombres que la Biblia nos menciona, hombres y mujeres que confiaron, que esperaron en aquel que habría de redimirlos. Estos hombres y mujeres estaban seguros de en quién habían puesto su esperanza. Y para que lo cheques por ti mismo, ve por favor a Hebreos 11. Hebreos 11 va a aparecer en sus pantallas. Hebreos 11, 24 al 26. Donde este capítulo pues habla de los hombres de la fe. Y tenemos aquí a Moisés. Dice así, 11, 24, 26. Por la fe, Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Incluso las personas que existieron antes que Jesús llegara a la tierra ya tenían la esperanza puesta en Él. Ya creían que Él vendría a redimir, ya que creían que Él vendría a redimir y a salvar de su pueblo, a su pueblo para siempre. Esta es una duda de muchas personas que tienen, a veces se preguntan, ¿no? ¿Cómo era la salvación en el Antiguo Testamento? Piensa en esto, la salvación únicamente viene por medio de Cristo. ¿Cómo es que se salvaron las personas entonces que murieron antes de Cristo, que viniera a la tierra? Reitero, porque cada uno de ellos creyó en Cristo aún sin conocerlo, al igual que tú y que yo. No lo vimos, no lo hemos visto. Nosotros creemos en Él aún así, sin haberlo visto. Una vez más piensa en María y lo que estaba pasando. ¿Qué es lo que la sostiene? ¿Qué sostiene a esta mujer? Lo que la sostiene a ella de no tirar la toalla y de ser fiel a Dios es la esperanza que tenía. Esta misma esperanza fue la que tuvo Ana. Si recuerdas, si lees esto, seguramente te acordaste de Ana, la esposa del Cana, ¿no? Porque de hecho este cántico de María nos lleva ahí, nos recuerda a ella, ahí en Primera de Samuel, ¿no? Es un canto muy parecido al de María. Una mujer haciendo un cántico muchos años antes de que naciera el Salvador, pero reconociendo que del Señor proviene la salvación. Lo bueno y lo malo provienen de Él. La vida y la muerte, la riqueza y la pobreza, todo viene del Señor. Y lo interesante de Ana y también de María, que esto es lo que las une, las vincula de alguna forma, es que ellas no tenían su esperanza en las circunstancias. Su esperanza no estaba en lo que recibirían o en lo que tenían al momento. Su esperanza no estaba en que estaban embarazadas o que su vida estaba resuelta y sin ningún problema. Todo miel sobre hojuelas. Su esperanza estaba en Dios,
no en las circunstancias, no en lo que recibirían. Todos sabemos lo que pasó después de que Jesús naciera y comenzara su ministerio. Muchos comenzaron a poner su esperanza en Él porque veían algo diferente en Él. Veían los milagros, las sanidades que hacía en medio del pueblo, y muchos lo empiezan a seguir. Y le llamaron, ¿cómo le llamaron? Maestro. Porque hacía cosas buenas. Muchos de ellos lo seguían a todos lados porque Cristo también los alimentaba. Y de alguna forma les gustaba oírlo. Incluso 2 de sus discípulos, conocidos como los hijos del trueno, ¿no? Seguían a Jesús porque tenían la esperanza de recibir un huesito por ahí, o un lugar, si lo seguían. Creían que podrían tener una buena posición, un buen puesto en el gobierno del Señor. Incluso la mamá de ellos de alguna manera interviene, pero no para reprenderlos, sino para echarles la mano, ¿no? Pues habla con Jesús para que ellos se pudieran sentar, uno a la diestra y otro a la izquierda, ¿no? Un lugarcito ahí al lado de Jesús. Otro de los discípulos incluso le dijo, contigo hasta la muerte, porque seguramente tenía la esperanza de recibir algo a cambio, pero no fue así. Y lo mismo pasaba con los demás seguidores, aquellos que esperaban a un libertador, alguien que los rescatara del dominio del Imperio Romano, a ese famoso caudillo, al prócer de la libertad. Se decepcionaron porque no era lo que esperaban. Incluso también los discípulos, ¿no? Podemos ver que los discípulos después de la muerte de Jesús se fueron a hacer sus actividades. Porque al parecer su esperanza no estaba dando los resultados que ellos querían. Su Salvador había sido humillado porque lo desnudaron y le pusieron una corona de espinas. Porque su esperanza era motivo de burlas. Por su esperanza fue golpeado. Y ahora aquel que parecía un buen prospecto para rey ya no lo parecía tanto, ¿verdad? ¿Dónde quedaron los milagros que hacía? ¿Dónde? Se arrodillaban delante de él y se burlaban diciendo, salve rey de los judíos. Porque lo escupieron, lo abofetearon, le taparon los ojos, se burlaban diciéndole que adivinara quién le había pegado cuando lo golpeaban. Su Salvador había sido crucificado al lado de 2 delincuentes de una forma horrenda. Sepultado y con él sepultada esa esperanza de muchos de sus seguidores. Su héroe no había resultado como ellos lo esperaban. Por eso decidieron desecharlo. Isaías nos muestra un poquito de esto, ¿no? Fue desechado porque no es lo que esperaban de él. Y podríamos llegar a decir que eso fue horrible. Si hubiéramos estado seguramente allí, seguramente hubiéramos dicho, pobrecito del que está ahí. Más bien, pobrecito yo, porque estoy perdido. Yo era el pobrecito ahí. Y él estaba rescatándonos. ¿Cómo puede ser que teniendo a su Salvador enfrente, al Dios Todopoderoso, a la promesa de la que María clamaba y daba cantos de alegría, aún así no pudieron verlo y estar cegados por no poner su esperanza en él? ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que los 12 hombres que lo acompañaron por alrededor de 3 años lo negaron y abandonaran en el momento más difícil de su vida? Pero si nos detenemos a pensar un poco, es nuestra misma condición. Si nos detenemos, ¿cómo hemos respondido a los diferentes aspectos que estamos viviendo? ¿Tenemos esa esperanza? ¿O simplemente viene algo y se empieza ahí a tambalear? Estamos haciendo a veces lo mismo que estos hombres hicieron cuando no ponemos la esperanza en Cristo. Cuando ponemos nuestra esperanza en todos los demás
menos en Cristo. Estamos haciendo lo mismo. Nosotros estamos cometiendo el mismo error que el pueblo judío hizo con Jesús. No somos mejores tampoco. Y esta es una realidad para todos. Para todo ser humano, toda la humanidad ha perdido la verdadera esperanza que es Jesús. Incluso para ti y para mí, que nos llamamos cristianos, ¿no? Y decimos tener toda la esperanza. Podemos cometer el error de no tener una verdadera esperanza en Él. Tenemos la esperanza en muchas otras cosas. Tenemos la esperanza puesta en nuestra familia, en los hijos, en el cónyuge, en el trabajo, en tu profesión, en el salario, en tus capacidades, en mi intelecto o en el pastorado. Menos en Dios. Y la única diferencia es que a veces ese no creyente o ese ateo reconoce todos los días que no tiene problemas en esto, de no poner su esperanza en Cristo. Y de hecho, están orgullosos de no poner su esperanza en Dios. Pero aquellos que nos decimos llamar cristianos, muchas veces podríamos creer que realmente tenemos la esperanza puesta en Jesús y fingir que tenemos al Salvador que se está anunciando en este cántico de María. Cristo, el Hijo de Dios. Cuando todo está bien, ¿cómo actuamos con el Señor? Muchas veces cuando todo está bien, hasta motivamos a otros. No, ten confianza, ¿no? Ánimo, el Señor obrará. Si estás en esa posición, qué bueno. Pero prepárate porque hay varias cosas, muchas cosas seguras en la vida. Muchos problemas son seguros en la vida. Como pagar impuestos, eso también es seguro. Van a venir cosas, van a venir problemas. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Con esperanza depositada en el Señor? ¿O vamos a estar ahí tambaleando? A veces decidimos darle la espalda y poner nuestra esperanza en algo absurdo y pasajero. Le damos la espalda al Señor. Algo que puede desaparecer en cualquier momento. Ponemos la esperanza en muchas otras cosas, menos en Jesús. Y el resultado, cuando algo te sale mal, y eso es lo que confías, y en eso que confías te defrauda, seguramente te vas a frustrar, te vas a enojar, vas a maldecir, vas a echarle la culpa a otros e incluso a Dios. ¿Por qué? Porque simplemente estamos errando en el blanco, que es el Señor Jesucristo. No estamos poniendo nuestra esperanza en el verdadero Salvador. Se viene el año nuevo, y a lo mejor estás motivado. Bueno, ya, época de cambios, de renacer. ¿Qué estás esperando para el siguiente año? Porque si tu esperanza está en el nuevo gobierno, probablemente quedes defraudado. ¿Viste lo que sucedió el viernes ahí en el Congreso? Si tu esperanza está en tu carrera, se dice por ahí que 50% de los que se incorporan saliendo de su carrera al mercado laboral no es nada con respecto a lo que estudiaron. Si tu esperanza está en tu familia, tal vez tu familia se vaya. Si tu esperanza está en tu esposo o en tu esposa, tal vez muera o se vaya también. En tus hijos, en algún momento posiblemente nos abandonen. En la iglesia, tal vez te vamos a lastimar aquí. Pero si tu esperanza la pones en el Mesías, el Hijo de Dios, en aquel que es inmutable, que no cambia, puedes estar convencido de que estás en el lugar más seguro. O más bien, en el único lugar completamente seguro. Piensa en esto. ¿Qué fue lo único que no cambió en este año? Lo único que se mantuvo fiel, que fue constante, lo único que no se movió del lugar, fue Dios. Ni tu fe, ni tu adoración, ni tus ganas de buscar a Dios, porque seguramente te parabas en la mañana, hoy sí voy a leer la Biblia y mejor en la tarde, no, mejor en la noche y otro día más.
ni nada que tú pudieras dar este año fue constante, excepto la gracia de Dios en nuestras vidas. Dios nos da una esperanza, pero no cualquier esperanza, sino una esperanza viva, una esperanza que sobrepasa todo lo que muere, falla y decepciona, una esperanza trascendente, una esperanza que se llama Jesucristo. Aquel abandonó su trono para nacer en un establo lleno de excremento, de animales sucios, de polvo. Aquel que se humilló y vino a vivir entre pecadores como tú y como yo. Jesús, el que vivió la vida perfecta que nosotros no podemos vivir. Jesucristo, el que experimentó el dolor, injusticia, maltrato, abuso, pérdida e incluso la muerte. Jesús es nuestra esperanza viva porque Él murió en la cruz para pagar y perdonar tus pecados y mis pecados. Venció a la muerte y resucitó al tercer día. Y ahora por medio de su resurrección tenemos esta esperanza, una herencia inmutable, una herencia restaurada, una herencia perdurable. Y esta esperanza fundamentalmente no es solo para este mundo, porque hay una esperanza de vivir por siempre al lado del Señor en la eternidad, en donde no hay dolor, en donde no hay muerte, en donde no hay sufrimiento, en donde no hay pecado. Porque seguramente todavía abunda de ese en nuestras vidas. ¿Cómo debemos de reaccionar a esto? El Evangelio debe de provocar en nosotros tener esta esperanza eterna. Debemos de reaccionar de manera positiva a ello. Debemos responder a lo que ya hizo el Señor. Va a haber tiempos sumamente difíciles en los que nos sentiremos cansados, agobiados. No te alejes, acércate al Señor. En Él es la esperanza completamente fiable. No cambia. Mira lo que dice Romanos 5, 1 al 6. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Éramos esos impíos. Y el Señor dio todo para rescatarnos de nuestra condición. ¿Y cómo respondemos? Dudando de Él. Y a veces pecando intencionalmente, sabiendo que eso nos lastima y entristece al Señor. ¿Qué vamos a hacer entonces? Si te has sentido desanimado estos días, estas semanas o incluso desde hace años, si has sentido que has perdido las esperanzas, incluso en el Señor, si has sufrido o te han lastimado, has perdido algún familiar recientemente o alguien te ha difamado, si la iglesia, como ya lo dije, o tus hermanos en Cristo te hemos lastimado con palabras o con acciones, recuerda que en ellos no está tu esperanza. Si tú no tienes puestas tus esperanzas en la gente que te puede fallar, ni siquiera debes buscar tu esperanza en ti mismo. No busques tu esperanza en lugares equivocados. Tú tienes una esperanza eterna que es Cristo. Por medio de Cristo hemos sido justificados. Tenemos paz para con Dios. Tenemos la entrada a la gracia de Dios por medio de la fe.
Y es la razón por la cual debemos de estar firmes. Y esa es nuestra esperanza. No hay nada más en este mundo que te dará la paz y la esperanza que necesitas. No hay nadie que te pueda librar del infierno. Únicamente es Jesús quien te puede librar. Y el único que puede salvar tu alma de una condenación eterna. Así que si tú no has creído en el Señor, arrepiéntete en este momento y cree en esto. Cree en Jesús. Él es tu única y verdadera esperanza. Así que arrepiéntete de tus pecados. Podemos ver en María esta condición, que ha confiado en el Señor y que ha colocado su esperanza en el Señor. ¿Qué vas a hacer el día de hoy? Ponte de pie, por favor. Acompáñame a orar. Amado Padre, gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos ver cómo hombres y mujeres como nosotros, que se equivocan, que dudan, que son lastimados, que lloran, han depositado y han confiado en ti. Han puesto su esperanza en lo único que no cambia, en ti, Señor. Porque tú no defraudas, tú no te irás y no nos dejarás, Señor. Padre, queremos seguir teniendo esta esperanza puesta en ti en los momentos sumamente difíciles. Seguramente aquí hay personas que están pasando por una enfermedad, que están batallando con eso, Señor, que están batallando por un momento económico sumamente difícil, que tal vez los ha dejado su pareja, Señor. Padre, simplemente que están sufriendo. Señor, que ellos puedan tener esperanza en ti. Que ellos puedan saber que es un momento temporal, porque va a llegar el día en que tú retornarás y nos vas a llevar contigo, Señor. Un lugar donde vamos a estar junto a ti para siempre. Donde vamos a estar adorándote, exaltándote, Señor. Sin dudas, sin desconfianza. Simplemente gozando de tu gracia y tu misericordia. Padre, que podamos seguir esperando en ti. Gracias, Señor, por lo que has hecho y por lo que sigues haciendo en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén.